Estamos de nuevo en esta reunión de los santos y queremos enviar un saludo a todos los que nos puedan ver a través de la internet. Declaramos que la gracia y la paz de Cristo y que esta enseñanza, que esta prédica sea de mucha bendición y que la palabra de Dios alcance el verdadero objetivo en tu vida, según tu necesidad, y cumpla su propósito en tu vida, en tu casa, en la oficina, en cualquier parte de este país o del mundo. Te declaramos bendecido, y desde la ciudad de Lauderhill, la Iglesia de Cristo envía un saludo, amén, amados hermanos, a los que puedan ver a través de la página. Muy bien, vamos a preparar entonces nuestro corazón y comenzamos en el nombre de Jesús con la palabra. Antes de comenzar, estamos en Hebreos capítulo 11, versículo 1, la vez pasada lo leímos del 1 al 3 y el versículo 6, solo voy a hacer un repaso ahí, porque hoy quiero comenzar de nuevo poniendo el ejemplo de Abraham, siempre ahí mismo en Hebreos 11, unos versículos más adelante. ¿Por qué estamos trayendo este tema de la fe? Amados hermanos, estamos en tiempos muy difíciles, pero ¿por qué Dios ha puesto en mi corazón el despertar un poco de hablar de la fe para el pueblo de Dios? La fe en Cristo Jesús es la llave de nuestra prosperidad, de nuestra bendición, de nuestra reconciliación. En otras palabras, la fe es la que nos introduce en la atmósfera del reino de Dios. Es la llave, o es el key, en inglés es la clave, que nos introduce a la salvación y también nos lleva a través de la salvación a mantenernos firmes hasta que Cristo venga. ¿Qué cosa es? Digan conmigo, la fe. La fe. Fe, y aclaro, no fe en cualquier cosa, porque no se trata de una fe que desarrolla una creencia en cualquier cosa por ahí, porque esa es una de las cosas duras que hay a través del engaño en la mente y en el corazón de multitudes, y que el diablo lo usa. Esto no se trata de una fe que produce una religión. Se trata de una fe que lleva al individuo a tener un encuentro cara a cara con su Dios y su palabra. Decía el viernes pasado, ¿por qué Dios usa algo tan sencillo para poderlo encontrar y vivir con Él, y ser salvo y ser reconciliado con Él, y ser perdonado? ¿Por qué? Yo me decía, bueno, ¿y si Dios la pusiera más difícil? Porque lo único que pide es un corazón que le crea. Es lo único. Ahora, ¿por qué Dios pide eso y lo pone tan sencillo el encontrarlo a Él? Simplemente por la fe, pero la fe en Él mismo, no en otra cosa. La fe, diga conmigo, en Jesús. Ya vamos a ver ahí lo que la Biblia nos menciona, porque Él es el autor y consumador de tu fe y de mi fe. Amén. Mucha gente tiene o ha desarrollado por tradición y como cultura, en hábitos y costumbres culturales, una forma de creencia, pero lastimosamente el Dios vivo, el que hizo los cielos y la tierra, no está ahí. Pero la gente se siente como complacida. El problema es que esto puede llevar a la gente a mantenerse en engaño, y es un peligro, porque solamente hay una fe, una sola fe, y que es verdadera, que te revela al único y verdadero Dios y vivo, y es la fe en sí mismo a través del Hijo. No hay otra. ¿Y por qué traigo este tema? Porque, amados hermanos, el ser humano, aún después de la caída, es donde necesita fe, por cuanto fue separado de Dios. Al perder la comunión con Dios, el hombre está separado de Dios. Necesita algo que lo lleve a encontrarse con Dios, para conectarse de nuevo con Dios. Por eso es que Dios deja la fe, o sea, estimula el corazón a creerle a Él. Si hay algo que le cae pesado y mal a Dios y resiste a Dios, es un corazón incrédulo. Hay muchas expresiones, y vamos a ver algunos ejemplos más adelante, quizás no hoy por el tiempo, porque esto es una serie, la estoy comenzando, esta es la segunda vez, en lo cual usted va a encontrar hombres de poca fe,
reproche del Señor. ¿Por qué dudaste? Si tuvieras fe como esto, etcétera, etcétera. Tu fe te ha salvado. El Nuevo Testamento está lleno de la palabra fe y de los ejemplos. Y vamos a ver algunos ejemplos. Pero sobre todo yo traigo esta serie, esta predicación y enseñanza, porque quiero que usted, como la legítima iglesia de Cristo, entienda que la fe en Cristo es la clave de la perseverancia para no desmayar. Si el enemigo trata de sacarte lo poco o lo mucho de la fe que Dios ha puesto en tu vida, te aseguro que te puede engañar y te puede desviar. Y de repente no se está dando cuenta de la persona que está en un desánimo y empieza a tirar la toalla poco a poco y empieza a desperdigarse y ya no sentirle gusto a la gracia ni al favor de Dios. Y dice, los cristianos de la aleluya son aburridos. Esos son unos religiosos más. Mentiras del diablo. La fe de Cristo es una fe avivada. Porque el Espíritu Santo la produce, y sobre todo cuando usted le ha creído a Dios y a su palabra. ¿Quién es el que declara a Dios en el proceso para podernos salvar a nosotros y venir a buscar lo que se había perdido en carne viva? Sino las Sagradas Escrituras. Ahí está el testimonio de lo que Dios ya hizo. ¿Dios se encarnó o no se encarnó? Sí, hermano, ya han pasado más de 2000 años. Pero sobre todo, ¿sabe por qué? Porque estamos viviendo en los últimos tiempos ya para la venida de Cristo. Y donde la gente, hermano, según las circunstancias que se está viviendo en los últimos tiempos en el planeta, a nivel mundial, la gente se desespera. La que tiene su confianza en el ídolo, en la religión o en la secta, va a llegar el momento en que se va a ver truncado y no va a haber qué hacer. Porque solo hay un Dios verdadero que responde a una sola fe, porque es el único vivo que hay. ¿Cree usted que Dios responde a las oraciones de los justos? Amén. Pero la oración del justo tiene que estar basada en la creencia. Todo el que ora tiene que tener una creencia, no cualquier creencia, porque los brujos oran también y tienen su creencia, pero tienen el diablo y han hecho pacto con el diablo. Ahora, el problema es que cada día la humanidad está en una decadencia donde su confianza, por no tener la fe legítima y verdadera, escuche bien, está hundiéndose cada día y está poniendo su confianza en sí mismo, en la sociedad, en los gobiernos humanos y en el sistema del mundo. Y ahí hay caos, hermano, porque si el hombre confía en el hombre, la Biblia declara, maldito el hombre que confía en el hombre y no en Dios, ni lo pone en primer lugar. Eso significa que este corazón no cree. ¿Sabe cuánta gente está temiendo con los resultados de las elecciones de los países? ¿Quién será mejor? ¿Qué candidato? ¿Quién me puede suplir mis necesidades? Porque la gente está poniendo su confianza en el sistema, no en Dios. Y si me falla esto y si me falla lo otro. ¿Sabe que la Biblia declara que el justo, ¿cuántos justos hay aquí? Amén. ¿Cuáles son los justos? Los que hemos sido limpiados con la única sangre en el universo que pudo haber perdonado pecados, y es la sangre de Dios hecho carne, Jesucristo en la cruz del Calvario. Los que hemos sido redimidos por esa sangre, perdonados por esa sangre, por Dios mismo a través de su palabra, hemos sido declarados, ¿qué cosa? Justos. En otras palabras, Dios nos mira a través de su Hijo y de su sacrificio como inocentes, no culpables. Y ese que es no culpable, al cual la palabra de Dios lo declara justo, dice, el justo por la fe vivirá. Hermano, pero si yo me esfuerzo todos los días y voy a trabajar a mi trabajo y puncho y hago lo mío y el viernes recibo el cheque y mire, no necesito nada de Dios. Espérate un momentito, porque cuando te pega una pequeña gripita, que te empiezas a sentir todo flojo, que no hayas que hacer, una calenturita que tendido en la cama ahí, ¿de qué dependes? ¿Del salario que gana?
No se sabe que la fuerza física, mental y emocional para entrar en depresión, sino para ir con alegría y con gozo y con paz verdadera, para ir a trabajar y ganar el sustento, te la da Dios. No viene del ser humano. Gloria a Dios por los gobiernos que intentan gobernar bien y hacer bien a la humanidad y a la sociedad que gobiernan. Pero tu confianza y mi confianza no está en los gobiernos ni en el sistema, sino en nuestro Dios, quien nos llamó, quien nos salvó, y es más que suficiente para sustentarnos. Yo no llamé a ese hombre que anoche lo tenía a la espalda de State Farm. Ni siquiera yo tengo seguro del carro con State Farm, lo tengo con Geico. Y el que me apareció ahí, era de State Farm. O sea, de otra compañía vino a servirme. Me levantó la llanta y todo sin pedirme nada. Gloria a Dios. Porque llegará el momento en que si no tienes la verdadera fe y no activas la gracia de Dios, te va a ir muy mal. Sí, hay momentos en que hay que estar quieto, esperando en Dios y esa fe que nunca falte. Jesús le dijo a Pedro un día, Jesús, cuando estaba en el cuerpo, le dijo a Pedro, he orado para que tu fe no falle, porque he visto que Satanás va a venir para zarandearte. ¿Está entendiendo lo que es la fe? Diga conmigo, la clave. La clave que te entra y te lleva al reino y a creer en el Dios verdadero. Sin eso no existe legítimo ni verdadero cristianismo. Dice, la fe mueve montaña. El que la mueve es aquel a quien le estás orando, pero la mueve porque tu corazón está creyendo. ¿Me están entendiendo, mis amados? Puede ser de que usted tenga riquezas, y gloria a Dios si Dios nos da riqueza y prosperidad, y tenemos un techo, tenemos carro, y nunca nos falta nada. Gloria a Dios por eso. Pero eso no necesariamente quiere decir de que usted y yo no vivimos de fe. Siempre vivimos de fe, porque sin esa fe no existe esa gracia y Dios puede cerrar puertas. Y si Dios cierra puertas, la pregunta es, ¿qué vas a hacer tú y yo? Cuando Dios dice que cierra una puerta, si Él lo hizo, nadie la puede abrir. Pero cuando Él la abre, tampoco nadie la puede cerrar. Cuando Dios llamó a Noé, Noé es uno de los ejemplos preciosos de la fe. Y no es que me estoy adelantando a lo que estoy predicando y enseñando, porque vamos a entrar. Pero este hombre en aquella generación, este único hombre, cabeza de familia, de hogar, le creyó a Dios. Voy a destruir este mundo con agua y lo voy a enjuiciar porque el hombre es pecador, es maligno, es rebelde y no quiere nada conmigo, por lo cual los designios de su mente y de su corazón están solamente contra mí. Y Dios decidió en aquel tiempo y en aquel mundo y en aquella era enjuiciar al mundo humano con todo a través del agua. Pero, y es aquí donde Dios se las sabe todas y lo admiro. Siempre, aunque haya una sociedad de maldad, habrá aunque sea uno que sustente la palabra del Dios vivo, creyéndole. Y este hombre le creyó y su familia lo siguió. 8 en total se pudieron salvar en aquella arca, tipo de Cristo por dentro y por fuera. En otras palabras, cuando ellos entraron en el arca, aún hasta los animales que entraron se salvaron, y esa arca estaba representando aquí a Cristo, que por dentro los estaba abrazando, cuidándolos, protegiéndolos del juicio de Dios, y por afuera estaba resistiendo los embates del juicio. Cristo salva por dentro y por fuera. Y el arca tenía una sola puerta, porque el diseño lo dio Dios, pero Noé le creyó.
Viejo está chiflado, está loco haciendo un arca. ¿Y cuando ha llovido en este tiempo? Porque en aquel tiempo no llovía como ahora y no había meteoros, ¿cómo se llama? Los que anuncian el meteorólogos, no había. Pues la tierra salía un vapor de debajo de la tierra y a través de ese vapor la tierra producía y se mantenía grama y todo. No llovía, no había nubes. Pero Dios dijo, voy a abrir, ¿qué cosa? Las fuentes de los cielos, voy a abrirlas. Quiere decir que lo que no llovía como ahora llueve, Dios lo tenía reservado para ese tiempo. Pero ese hombre le creyó y se metió, fabricó el arca. Tenía una sola puerta. Esa puerta también es tipo de Cristo, porque solamente hay una sola puerta de salvación. Amén. Señor, aleluya. Yo que usted le diera un aplauso al Señor y dijera gloria a Dios por esa única puerta de salvación. Por eso Jesús es el yo soy. Yo soy el pan, yo soy la luz, yo soy la vida, yo soy el camino, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Amén, amén, Señor. Dios quiere tener en los últimos tiempos una iglesia que esté aferrada a la verdadera fe de Cristo Jesús. Lo necesitamos, mis amados, para salvar a nuestra familia y para, escúcheme, resistir los embates de la violencia, de la inseguridad, de la maldad y de la mentira del diablo. Los gobiernos cada día se corrompen más. No esperemos gobiernos buenos. No pongan su confianza en los líderes, ni los políticos, ni nada. ¿Por qué? Porque son más mentirosos que a saber qué. Compite con la propaganda de las ventas. Todo en este sistema, el enemigo usa a las personas para usar la mentira y llevar al engaño y mantener a un pueblo y perderlo al final. Cuando usted viene aquí, viene a recibir palabras de verdad, legítima, que es la única que en el baño, en el carro, en el trabajo, debe de sustentarte. Cuando escuche el anuncio, cuando escuche las palabras del mensaje, en televisión o lo que sea, las promesas de los políticos, de los pueblos, tenle cuidado. Acuérdate que esta es la única que te pueda salvar. Fe en su palabra, viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nada se puede, escuche bien, escapar de ella. Porque Dios obra a través de ella y la honra y la sostiene. ¿Me está entendiendo, hermano? Amén. ¿Cómo nos vamos a levantar el otro año? Número 1, creyéndole a Dios. 2, a través de esa fe nos vamos a apasionar por Dios, por su palabra, y vamos a dejar que el Espíritu Santo meta el fuego de Dios, la pasión de Dios, para despertarnos y no acomodarnos simplemente a la salvación y a la liberación y al perdón que nos ha dado, sino a despertarnos que hay un mundo que se pierde y que hay que traerlo para Cristo. ¿Cuántos creen que hay muchos granos de trigo en el mundo todavía que salvar? Amén. Sí, hay cizaña, pero en el mundo todavía hay mucho trigo y hay que anunciar el Evangelio para que crean. ¿Cómo van a creer si no se les anuncia? Dice la palabra. Amén. Aleluya. Y hay que vivirlo también. Yo estoy creyendo que el otro año vamos a levantarnos. No vamos a ver los defectos y debilidades de nuestros hermanos. Eso ya fue en el pasado. Olvídese de eso. Usted viene a ver el rostro de Cristo lleno de gozo en cada uno de los rostros de los que han sido ya perdonados y limpiados con la sangre de Cristo. Y si usted y yo hemos sido limpiados y perdonados con la sangre de Cristo, ni usted y yo tenemos el derecho de juzgar el pasado de nadie. Aquí a todos somos libres y hemos sido justificados y declarados de todos justos, y vamos a vivir por la fe y a mantenerlos por la fe. Señor. Cada quien de nosotros tenemos nuestras propias debilidades, pero eso no nos salva, ni mucho menos señalándolas, sino viendo la obra preciosa que Cristo ha comenzado en cada uno de nosotros. Él la comenzó, Él es el que la va a terminar y perfeccionar. Usted y yo no vamos a perfeccionar ni a cambiar a nadie. ¿Me está entendiendo, mis amados? Amén. Hebreos 11 del 1 al 3 rápido, y el 6, esto lo resumo porque ahí fue donde comencé. Hebreos 11, primero el significado de la palabra fe. Y decía yo, Señor, ¿por qué fe?
Pero hermano, yo me doy cuenta que para alcanzar legítimamente a Dios, y Dios ponerla lo más fácil, simplemente, hermano, yo creo que Dios es tan perfecto. Si Dios te pide algo más allá de creerle a Él, yo le aseguro, hermano, creo que nos pone en dificultad. Si es tan sencillo que lo único que nos pide es creer en nuestro corazón, y aún así Dios encuentra obstáculos en muchas cosas dentro de nuestro corazón. Imagínense si Dios pidiera algo más. Un poquito de agua, por favor. Pero lo único que Dios nos pide es el corazón y que le creamos a Él. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Amén. Aleluya. Y yo decía, Señor, pero esto es tan fácil. Sí, es tan fácil que algunas veces nosotros la complicamos. Tan fácil, tan sencillo que simplemente de creerle de que Él es real. ¿Cuándo y por qué se necesita la fe? Se necesita para creerle a Dios y para ser salvo. Y para nacer de nuevo. Y para encontrar, creer y estar y entrar y permanecer en el reino de Dios. Es la fe en Cristo. A eso vino Jesús. A manifestar, a hablar y establecer el reino del Padre. Y es por fe que uno entra en ese reino, a través de aquel que vino a establecerlo. ¿En qué? En la persona y en su obra. En lo que ella hizo, ¿a dónde? En la cruz del Calvario. Fe en Jesús. ¿Qué es la fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Dos cosas: la convicción de lo que no se ve. ¿Qué tiene que ver con espera y con algo que es invisible? Por eso es fe. ¿Cómo es que obra la fe? A través de creer. La palabra creer implica recibir. Creer, recibir, descansar, confiar. Como cuando usted va a la cama, ¿verdad? Y se tira tranquilamente, sin ninguna preocupación. Esa palabra fe conlleva el sentido de confiar tranquilamente, acomodarse de una manera tranquilita y descansar. No en usted, sino en otro. ¿Cuál es el otro? Él ya lo hizo. ¿Cuándo se necesita la fe? Se necesita en el intervalo en que Dios, amados hermanos, está llevando a cabo el proceso de la salvación. Desde que el hombre cayó, desobedeció, vino una separación entre Dios y el hombre. Para poder entrar en ese puente de conexión, de restauración, de reconciliación y de salvación con Dios, Dios establece el puente de la fe a través de la provisión, que es su propio Hijo y su obra. Eso es lo que Dios usa, ese es el método de Dios. Por eso es que Dios no pide otra cosa más que creerle a Él y a su palabra y a lo que su Hijo hizo ya en la cruz del Calvario. No, ¿qué va a hacer? Ya hizo por nosotros. ¿Me está entendiendo? ¿Por qué el hombre necesita fe? Porque no hay otra opción de alcanzar a Dios. El hombre, con toda su tecnología y avance en pleno siglo XXI y aún en el XX, ha logrado llegar a la luna y enviar algunas cositas por ahí hasta Marte para estudiarlo. El hombre tiene intención de descubrir otros mundos. Te lo voy a decir por qué. El gobierno no te lo va a decir por qué. Yo me pregunto, ¿por qué esas grandes millonadas, los países que lo pueden como este? Porque los de nosotros, olvídese. Millonadas, pero que es inimaginable la inversión de levantar una pequeñísima nave que está desafiando la gravedad y los territorios que le pertenecen a Dios, porque la luna, Marte y todo lo demás son territorios de Dios. Amén. Pues el hombre no le pide permiso, sin embargo se involucra en desafiar a Dios para descubrir otros mundos. ¿Sabe por qué? Porque el hombre sabe el problema que tiene en el planeta y quiere descubrir otros mundos para irse a vivir a otros mundos, el que puede. ¿Te recuerdas la película 2012? ¿Me recuerdan? ¿Cuántos se salvaron del relajo que sucedió en ese tiempo? En la película. El que tenía billetique y cuello, ¿verdad? Pero de ahí el pobre, hermano. 2012. ¿Usted recuerda de eso? Si eso sucediera, ¿quiénes se salvarían? Físicamente, no en cuestión de espiritual.
¿Me está entendiendo, hermano? Por eso se necesita fe. La iglesia tiene que despertarse a mantenerse firme en la fe. Y entre más usted se ve acomodado y provisto de todo, más debe de mantenerse con Dios, agradecido. Amén. Y fiel. No olvidarse ni desanimarse, sino en fe decir, Señor, gracias porque estoy sustentado en esto y en esto, y aún puedo compartirlo con mis hermanos y sigo confiando en ti, Señor. Y nunca separarse de Dios, seguir creyéndole a Dios. Y no poner su mirada en las circunstancias, ni en el mundo, ni en los sistemas. ¿Qué es la fe? Certeza, tener seguridad. Brother, ¿usted tiene alguna... se puede hacer la lectura de el lenguaje o no? Pero certeza, seguridad de lo que se espera, porque la fe conlleva esperanza. El apóstol Pablo dice, ¿para qué tener esperanza en algo que se ve? Si se ve, entonces ¿para qué no tomarlo? Si está al alcance. La fe se usa en aquello que usted no puede alcanzar en el instante, pero que sabe que lo puede alcanzar esperando confiadamente porque está creyéndole a Dios. ¿Viene de dónde? Del mundo sobrenatural, espiritual, pero se hace sustancia. Usted lo va a obtener en el mundo material que está. ¿Sabe por qué? Porque le está creyendo a aquel que es todopoderoso y que nadie lo puede detener para hacer lo que usted realmente necesita, si lo está pidiendo con fe. Fe, certeza en lo que se espera, seguridad, y tener la convicción en aquello que usted no ve. La fe tiene que ver con algo invisible y con esperar. A Dios nadie lo puede alcanzar. Vuelvo a repetir, las naves y lo que el hombre ha inventado, nadie, ni jamás de los jamases, el hombre va a poder llegar a la misma presencia del trono donde Dios habita como Dios y como soberano en el universo. No, nunca lo va a hacer. Pero los que le hemos creído a Él, lo hemos traído a la tierra, porque Él vino a aquellos corazones que le han creído. Amén. Y se goza con sencillez en aquel que simplemente le cree, no que duda. El 2, versículo 2. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Se recuerdan lo que le estaba diciendo yo de Noé? Por fe Noé le creyó a Dios, fabricó el arca, se metió él, su familia, y los animales tuvieron más fe que el otro pueblo, ¿verdad? Y se metieron también, obedeciéndole a Noé a través del mandato de Dios. Se salvaron animales y 8 personas. Esas 8 personas, aquí en Hebreos 11, atestigua que Noé se volvió un pregonero de justicia. Por la fe condenó al mundo de aquel entonces, el cual pereció anegado de agua. Por la fe condenó a aquel mundo humano que no le creía a Dios. Y ahora será el peón que Dios va a usar, el instrumento en el día del juicio, porque el mundo de aquel tiempo no va a poder condenar a Dios, porque Dios advirtió a través de Noé, un ser humano igual que ellos en aquel tiempo, que iba a enjuiciar, escuche bien, el mundo de aquel entonces. Y no lo hizo en un día, pasaron muchos años y vieron construyendo a Noé el arca, y quizás se burlan, el viejo este está chiflado, está loco, va a ser agua aquí. No, hermano. Cuando se mete Noé al arca y Dios cierra la puerta y comienza a llover 40 días y 40 noches, ¿a cuántos les ha llovido un día en Hialeah, en su área, y ya no, y ve que el agua está como ya subiendo ahí, un día sin parar aquí sobre todo en esta parte del sur de la Florida? No es fácil, hermano. Imagínense 40 días sin dejar de parar a cántaros. Vamos a quitar los truenos y los relámpagos. No, sin dejar de parar. 24 horas todos los días, día y noche, día y noche. Pero el que va a usar al día final le va a decir: un momento, ustedes no me pueden condenar a mí. Hubo alguien que me creyó y yo advertí. Hay 8 que salvé. La fe es la que sustenta el testimonio de Dios y de su palabra en nosotros. ¿Está entendiendo, hermano? 3. Por la fe entendemos, mire esto, haber sido constituido, o sea, por fe entendemos, comprendemos, porque no hay otra alternativa.
el hombre cada vez que pone los telescopios y empieza a descubrir, no que pueda ir, pero sabe que están ahí constelaciones enteras. Cada día descubre más y más, pero no las va a poder conocer porque no puede llegar allá. Nosotros estamos limitados en un cuerpo y en un planeta. No podemos salir del planeta así nomás. Apenas, miren, podemos saltar y volvemos a caer. Apenas. Cuando le den gracias por los aviones. Y con peligro, pues cuando se derriban, hay que estar preparado bien con Cristo. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Dios dijo, hágase esto, y se hizo. Lo creó, lo estableció y lo mantiene en leyes, el universo. Dice, de modo que lo que se ve, diga conmigo, lo que se ve, que es testimonio de la existencia y del poder y de la ideal de Dios, fue hecho de lo que no se veía. Aquí es donde trabaja la fe verdadera en Cristo Jesús. Y el versículo 6, para culminar esta primera parte, y aquí se lo deja a usted si usted no lo sabía o no lo conocía, el número 1 y el 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Hermano, es que a Dios en su gloria perenne, en su sustancia abstracta de lo que Él es, usted y yo no lo podemos alcanzar ni atraer, porque nos funde, nos derrite, nos desaparece. Tiene que llevarnos, tiene que cambiarnos y transformarnos para poder aguantar. Y esto es muy importante. Lo único que agrada y satisface a Dios es un corazón que se abre. Es más, Dios está capacitado para ayudarte a creerle en Él. Porque hay tantas cosas que nos atan, que nuestro corazón se endurece y se llena de dudas y de incredulidad. ¿Sabe que el pecado endurece y trae dudas y incredulidad? ¿Sabe que Satanás es especialista en hacer que los hombres y las mujeres, que el ser humano en su corazón se desmaye y se endurezca contra Dios? ¿Sabe qué es lo que usa Satanás? Lo contrario a la fe. ¿Qué cosa? La duda. Una vez le metió duda y le sembró la semilla de la duda, viene la incredulidad. Y ahí eso hace que Dios sea limitado. No porque Dios no pueda hacer, es que Dios respeta si usted no le cree a Él, o si le cree, pues Él se agrada. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, no es opcional, que el que se acerca o el que le busca crea que hay, que es real y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cuántas cosas hay ahí? Número 1, es imposible sin fe agradar a Dios. 2, es necesidad que el que se acerque a Él Crea que le da. 3, crea que hay, que existe, que es real. 4, y que Él premia a los que creen en Él y lo buscan. ¿Cuántos han sido galardonados? Amén. Yo no le digo que va a ser galardonado. ¿Cuántos ya han sido galardonados? Hermano, ¿cuántos de aquí de nosotros estamos totalmente extraviados, embrutecidos, endurecidos, locos, desventurados por ahí, creyendo en cualquier cosa? Pero un día algo llamó y empezó a tratar en tu corazón y a despertar la fe de Dios, de Cristo Jesús, para salvarte. Dios mismo lo hace. Si no, usted y yo no somos salvos. Mire, yo bendigo a Dios. Allá en esa aldea, con árboles grandes, con animales, con monos, con culebras, en una aldea de campesinos, mire, yo bendigo a Dios, porque ahí Dios, a través de un hombre, empezó a sembrar la semilla del evangelio en mi corazón. Y en mi corazón tierno de un muchacho de 5 o 6 años, aparentemente no funciona, hermano. Sí funciona la palabra de Dios. Si el adulto o el viejo se endurece y no le cree, estarán los niños que le van a creer a Dios. Y en esa aldea la mayoría de los que le creemos fueron niños. Y mira, allí hay productos de aquellos niños de aquel tiempo. Y bendito sea el Señor, que me abrió los ojos del entendimiento, y poco a poco fui entendiendo que esto era producto de un llamado en mi vida, y que Dios estaba despertando su fe, la fe de Cristo en mi corazón, y aceptándola. No la entendía al principio, ni papas.
Y hice cosas desventuradas en mi adolescencia. Blasfemé contra Dios. Aún en su gran paciencia y misericordia, las palabras estúpidas que decía antes de convertirme, me las aguantó el Señor. Porque un día, como estudiante, ya con 16, 17, 18 años, que le echaba la culpa a él de todo lo que sucedía en el mundo. Y si hay un Dios verdadero, justo y soberano, ¿por qué no arregla este mundo desordenado? Porque yo estaba estudiando, me las sabía todas. Pero cuando a los 20 años llegué de nuevo, ya tratadito por el Señor, porque Dios usó otro amigo de colegio, de estudio, y aquel se convirtió primero y empezó a usarlo el Señor, y ese tipo no me dejaba, era como gotera y así insistente. Cabrera, vamos a ver, Cabrera, amor, Cabrera. Un día le dije, sigue tú con tu Dios, que yo no estoy preparado ni estoy seguro para seguirlo. Cuando yo esté preparado y seguro, entonces yo lo voy a aceptar y lo voy a seguir y lo voy a amar y lo voy a servir, le dije yo. Mentira, hermano. Nadie está preparado ni para aceptar, ni para creer, ni para servir, ni mucho menos para amar a Dios. Si Dios no te trata y no despierta la fe de Cristo y te pone su amor, tú no puedes amar ni servir a Dios. Solamente el Espíritu de Dios lo puede hacer por su palabra. Eso fue lo que yo experimenté desde niño. No lo entendía. Lo llegué a entender cuando era adulto. Y desde los 20 años que yo le entregué mi vida en esa ciudad de San Pedro Sula, y conocí a mi esposa y me casé en el Evangelio, hasta aquí estoy ahora. Amén. Y voy a seguir. ¡Santo, gloria! Nunca pensé venir a Estados Unidos. Nunca. Porque no lo necesitaba, según yo. Y mire dónde estoy. Predicando el Evangelio. Porque por su misericordia vine y fui aceptado a través del gobierno de este país. Es por su gracia. Por eso yo bendigo a mi Dios. Y le sigo creyendo. Y sigo sustentado en su palabra. Y ese es el espíritu que yo quiero transmitir a ustedes. No de cobardía. Nunca dejes que tu corazón se llene de incredulidad. Van a haber personas, van a haber circunstancias, van a haber pruebas, van a haber enfermedades, van a haber circunstancias que te van a hacer como tambalear y decir, ¿estará Dios conmigo o no estará? ¿Será santo lo que es su palabra? No te preocupes, van a ver, pues es necesario, dice la Biblia, que la fe debe ser probada. Para que como el oro que es probado por el fuego, legítimamente se dé cuenta si es verdaderamente oro después que es pasado por el fuego. Amén. La fe en un santo, la fe en un ídolo, cuando pasa la prueba se quema y se desbarató. Pero cuando es la fe de Cristo, está un Espíritu Santo que te mantiene afirmado por dentro, que te dice, hijo, hija mía, no te preocupes que aquí estoy. Y en el momento más difícil, aún en la enfermedad, en el dolor, en la angustia, ahí hay algo por dentro que te dice, no te preocupes, allí estoy contigo. Y usted experimenta la fuerza y el poder y la gloria y la paz y el amor de Cristo por dentro. Amén. ¿Cuántos experimentan eso? Amén. Eso es lo que a mí me sustenta. Eres santo, hay poder. Y sigo declarando, Dios te ha llamado para cumplir un propósito, pero sin fe es imposible agradarlo a Él. Y entre más te acerca, más debes de aceptar y entender que le hay, que es real. Y que ya te galardonó, ya comenzó a darte premios, porque ya te salvó. Y al final, ¿qué es lo que espera? La corona de justicia y la vida por la eternidad. Ya no en este cuerpo que todavía se envejece, se sufre, se llora. No. Me encanta lo que leímos la vez pasada en Apocalipsis. Porque dice Juan, yo vi la gran ciudad preciosa, con sus dimensiones, con sus puertas, 12 puertas, y la especifica de qué está hecha. Y la vi como una novia, como una esposa ataviada que viene para su marido, preparada para su esposo, la gran Jerusalén, la nueva Sión. Aleluya. Me gusta porque Abraham, Isaac, Moisés entendieron estas cosas y por fe prefirieron perder muchas cosas del mundo y mantenerse firmes porque tenían su mirada en el invisible, buscando la ciudad. No que tiene arquitecto humano, sino cuyo arquitecto es Dios. Y ya no en un cuerpo que se desbarata y se lo comen los gusanos y se muere y se aflige y se debilita, sino en un nuevo cuerpo glorificado que está a prueba de cañones, a prueba de balas, a prueba de bombas atómicas. Cuando Jesús resucitó, hermano, ese cuerpo nadie lo puede destruir jamás. La muerte le hace los mandados a Jesús. Dice que es el último enemigo. Si usted lee 1 Corintios 15, dice, sorbida es tu victoria o muerte.
y es quebrado tu aguijón. ¿Quién lo hizo? Cristo la venció a través de la muerte en su cuerpo en la cruz del Calvario. ¿Quién domina sobre la muerte ahora? Es Cristo. Y ahí al final, después que todo el mundo sea procesado, el último enemigo, o sea, cuando Dios termine todo con la humanidad del proceso, la muerte ya no va a existir, sobre todo en los que amamos a nuestro amado Salvador. Ese cuerpo glorificado, amados hermanos, lo esperamos. Amén. No te preocupes si estás viendo a viejito, deteriorado. Mantente firme y sé sabio para comer y cuidarte y cumplir el propósito de Dios hasta que Dios te lleve, o sí. Amén, amados. Porque eso es parte del proceso de la sabiduría. Pero de ahí, no te preocupes, que la Biblia dice que entre más por afuera se envejece, pero adentro se renueva de día en día. Ese hombre nuevo, ese espíritu se rejuvenece y se fortalece esperando la nueva vestidura, el cuerpo glorificado. Amén. ¿Cómo sustentamos esto? Por fe, porque la palabra lo declara y lo Amén, creemos. Señor. Amén. Vamos entendiendo, mis amados. Amén. Hebreos 11, 8 al 10 y 13 al 16. Ahí mismo en ese capítulo vamos a ver el ejemplo de Abraham. Y me encanta porque Romanos capítulo 4 y capítulo 5 habla de la historia de Abraham, de cómo Dios llamó a Abraham. Explicaba yo el viernes, ¿verdad? Que Dios, cuando llamó a Abraham, despertó el corazón de Abraham a creerle a él. Número uno, lo despertó a creerle. Esa fe, al creerle a Dios, lo despertó al siguiente paso, que es a obedecerle, porque la fe te despierta a obedecer y accionar a favor de Dios, porque le has creído. ¿Dónde estaba Abraham? ¿Quién era Abraham? ¿Era un excelente hombre? ¿Era un pudiente hombre? ¿Era muy bueno? No, hermano, Abraham era un idólatra peor que nosotros cuando venimos a Cristo, porque donde él vivía había miles de dioses paganos que se adoraban. Ahí estaba él y su familia. De ese lugar llamado Ur de los Caldeos, Dios llama a este hombre, y este hombre empieza a creerle y a obedecerle a la voz de Dios y a su palabra. Y le dice: ven, ven, que yo te llevaré a una tierra, la cual yo te voy a dar a ti y a tu descendencia. Ah, no le mostró un GPS ni un mapa. No, simplemente le dijo: ven, ven. ¿Sabe que Caldea significa ciudad de demonios? Y en Caldea, la ciudad, el pueblo donde vivía Abraham, se llama Ur. ¿Sabe lo que significa Ur? Significa ciudad de luz. Aunque Abraham vivía en Caldea, ciudad de demonios, dominio de Satanás, en ese dominio de Satanás había un lugar de luz, de esperanza, llamado Ur. Ahí vivía Abraham, de ahí fue llamado Dios. Y aunque era idólatra, Dios despierta y cambia su corazón a que le crea a él, y hace un pacto. Por ese pacto que vives tú ahora y yo. Amén. Y la Biblia nos declara que somos hermanos e hijos de Abraham por la fe, el patriarca. Si usted me oye a mí algunas veces: Padre, en el nombre de Jesús, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, es que yo oro así porque así está en la palabra de Dios. Usted es un hermano y un hijo de Abraham por la fe. Aunque no es judío legítimamente, la Biblia prometió que a través del pacto con Abraham iban a ser alcanzadas todas las familias de la tierra, en su simiente, que es Cristo. Por la fe, Abraham, siendo llamado, ¿qué fue? Obedeció. Creyó, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Salió sin saber a dónde iba. La pregunta es: ¿cómo es que usted sale si no sabe dónde va? Por fe. ¿No es una locura? Sí. ¿No va contra la lógica? ¿No va contra la razón? Bueno, Dios te va a probar, porque es un Dios que no le importa la razón ni la lógica humana. Dios simplemente llama. Él sabe por qué llama y Él sabe a dónde te va a llevar. ¿Qué es lo que está pidiendo? Solamente creer y obedecer. ¿Por qué lo hizo Abraham? Por fe. Cuando Dios trató con él, lo llamó. Vamos. Al principio usted va a ver algunas fallas, porque Dios llama a Abraham, no llama a su papá. Él le dijo: deja tu tierra, deja tu parentela, o sea, tu familia,
y ven a la tierra que yo te daré. Pero cuando él salió, si comienza a leer la historia de Abraham, desde el 12 en adelante, en Génesis, no son, los que se arrancan de Ur no es Abraham ni su mujer Sarai en aquel tiempo, sino que se viene Taré, el papá, y se vienen sus hermanos, y se viene el sobrino Lot, y bueno, toda la familia. Y usted va a ver un proceso por ahí que Dios corta eso, trunca eso. La palabra Taré significa atraso. Que Dios te va a poner un atraso. Si Dios te llamó a ti, punto. Bueno, llegó el tiempo, murió Taré y fue enterrado. Pero Dios despertó de nuevo el llamado a Abraham. Salió, pero esta vez se llevó al sobrino. Después tuvieron problemas con el sobrino, hasta que al fin fue separado de su sobrino. Y Dios continúa la historia. Abraham sigue tratando con ese hombre. Ahí hay una enseñanza tremenda que un día la vamos a agarrar en el discipulado, la vida de Abraham. Pero mientras tanto, ¿qué es lo que dice? Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, sin saber ¿a dónde iba? Hermano, eso está bien raro, ¿verdad? Es que Dios así es. Dios es un Dios raro, pero eficaz. Él lo que quiere es trabajar en un corazón que le crea. Nada, Dios no te está pidiendo otra cosa. ¿Qué hubiera hecho Abraham? Si Dios llama a alguien por ahí, ¿cuántos de nosotros titubeamos cuando hablaron de Cristo alguna vez? Levante la mano, yo levanto las dos. Yo no solamente titubeé, yo resistí, argumenté, razoné, logiqué, o sea, usé la lógica. Pero si no, ¿se recuerda que yo le dije que blasfemaba contra Dios? Porque yo razonaba las cosas del mundo y lo que sucedía en las cosas del mundo. En mi raciocinio, uno tiene la capacidad para enjuiciar y después hasta para condenar algo. Porque esa es la capacidad del ser humano en la mentalidad. Usando la lógica y la razón. Aquí a este hombre no le muestra nada. Simplemente le dice, lo llama, ven que yo te llevo y te voy a dar una tierra que es así, así, así. No la conocía, ni tampoco sabía a dónde iba. Simplemente Dios era su guía. ¿Me está entendiendo, hermano? Amén. Habrán cosas que por fe tú tienes que arrancarte. O crees o dudas. No hay neutro. Bueno, Señor, que... No. O crees o no crees. Eso es todo. O le crees a Dios o te crees a ti mismo y pones tu confianza en otra cosa. Hay veces que hay que arrancarse, hermano, y hay que romper la tela de la duda, de la lógica, y romper los parámetros de la razón, porque Dios no trabaja en la lógica ni la razón humana. No le interesa, porque le atrasa su obra y su cometido. Dígame, pastor, estoy entendiendo estas cosas. ¿Me está entendiendo, mi amado? Dios trabaja así. Lo único que pide es tu corazón. Ahí es donde se filtra, se mete y empieza a trabajar. Primero te cambia. Primero trata contigo. Después te va a utilizar como instrumento para llevar a ejecución su obra y cumplir su voluntad y su propósito. ¿Está entendiendo? Amén. Pero Él necesita corazones que Le le crean. Por la fe, Abraham fue llamado para salir del lugar, para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Continuamos ahí, ya hemos terminado porque esto es una serie. 9 al 11. Ocho al 10. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Y aquí quiero hacer algo. Mire si la vida de nosotros es un peregrinar en la tierra. ¿Cuánta gente se propone en toda la pequeñísima vida que tiene en el cuerpo en la tierra en lograr grandes cosas como que si fueran para toda la eternidad? Y cuando menos se acuerda, se fajó haciendo el gran edificio de su vida y ¡pam!, le fue el corazón y no lo disfrutó.
Porque hermano, lo que comenzamos en el cuerpo también se termina en el cuerpo que es la tierra. Lo bueno de esto es que la mentalidad suya y mía por la fe tiene que estar preparada para lo bueno y para lo malo. Para cuando hay abundancia y para cuando hay escasez. Cuando estemos en bonanza y cuando estemos en problemas. Lo único que te sustenta es la fe de Dios. La fe de Cristo y en su palabra. ¿Cuántos han perdido cosas materiales aquí? Dinero, alguna otra riqueza, cosas materiales. O familiares que se le fue ya y usted no quería, ¿verdad? Que ese pariente ya no estuviera. Pero ya no está. Vamos, como una pérdida. Pero usted está aquí todavía. ¿Cuántos no han escuchado esos millonarios, verdad? Que jugaron grandes masas de dinero, poder, fama, fortuna, grandes posiciones. Y cuando todo se vino para abajo, agarraron la pistolita y ¡pum! Porque para ellos se les terminó todo. ¿Me está entendiendo, mis hermanos? Y cuidado, porque bajo circunstancias de presión, los demonios y Satanás, hermano, el loco ese, le encanta eso. Porque cuando él ve la debilidad, él no va a la carrera para socorrerte. No, él va a la carrera, pero para terminar de aplastar. Sí, así es Satanás. Si tú no estás dispuesto con el escudo de la fe a resistirlo, lo primero que va a cañonear es la mente para que dudes, para que no le creas. ¿Me está entendiendo? Amén. Sí, así trabaja él. Por eso es que nosotros tenemos que estar preparados así. Diga conmigo, como extranjeros. Diga conmigo, como extranjeros. Ah, pastor, pero no vamos a disfrutar la vida en la tierra. Si hay que disfrutarla más todavía porque somos pasajeros, pero a la buena, agradando a Dios, hermano. El mar, una mariposa, una hormiguita. Vea la hormiga, fíjese en una hormiga. En una flor, hágale caso al sol, a un amanecer, a la belleza de un atardecer. Disfrútelo, porque sabe que no todo el tiempo lo va a experimentar en el cuerpo. Vienen mejores cosas en la gloria de Dios. Amén. Pero somos pasajeros. Entonces, hay que tener una vida balanceada, pero sobre todo agradable a Dios. Que no te enferme la fama ni la fortuna, ni sea un desbalance de la riqueza ni lo material, ni nunca te enfoques en buscar sueños, metas, como para creer que aquí todo eso va a ser por la eternidad. Eso no es así, hermano. Aleluya. Mire, hermano, a mí me da dolor en el corazón y en la cabeza ver cristianos, no las personas del mundo, cristianos que se desenfocan de Dios. No leen la palabra, no oran, no se congregan, no hacen nada. Bueno, prácticamente no son ni cristianos, son cristinos. Porque, hermano, entre más uno conoce y teme a Dios por su palabra, más quiere estar preparado para ese día. O sea que el corazoncito, el motorcito se pare, o sea que Él venga. La vida hay que vivirla como extranjero en la tierra, hermano. ¿Cuántos son de Latinoamérica y todo, verdad? ¿Usted cree que en este país usted no es extranjero? Aunque le han dado una ciudadanía o residencia, usted legítimamente no es de Estados Unidos. Usted nació en otro país. Aquí somos doble extranjeros, porque vivimos aquí en un país fuera de nosotros, originalmente donde nacimos, y porque esperamos una ciudadanía. O sea, no somos ni del planeta. Hasta cielo nuevo y tierra nueva, ¿no lo promete Dios? Amén. Sí. Cielo nuevo y tierra nueva, Dios lo va a envolver, lo va a enjuiciar, preparándolo para aquellos que lo esperamos a Él. Por fe, porque hemos sido llamados. Y voy terminando. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Y el 10, porque esperaba. Diga conmigo, porque esperaba. Voltea a ver a su hermano, dígale, oye, esperamos esa ciudad. Dígale, espera esa ciudad. Diga, la ansío, la anhelo. Dígale, ahí estás representado tú, porque esa ciudad representa la iglesia gloriosa de Cristo, que viene como una novia ataviada y su esposo la recibe para el casamiento eterno, hermano.
Si usted tiene problemas con su matrimonio, no se preocupe, con ese matrimonio no hay ningún problema. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor no son los hombres, hermanos. El fundamento de los hombres se cae. Esa ciudad, esa atmósfera, esa gloriosa iglesia, Cristo la fundó y no se cae, no se destruye. Todo esto es por fe. Póngase en pie. Continuamos en la próxima. ¿Cuántos levantan la mano agradeciendo a Dios y han aprendido un poco más? Que esta palabra cale en lo más profundo de tu corazón y te afirme la fe de Cristo con potencia. Venga lo que venga, mis amados, Dios está contigo. Si Él lo prometió y nosotros lo creemos, Él lo obra. Diga conmigo, si Él lo dijo, yo lo creo, Él lo hace. Otra vez, si Él lo dice, yo lo creo, Él lo elabora. Anoche ahí cuando sentí que el carro ya me le daba así, esa es una pequeñez, hermano, pero esa pequeñez en esa hora de la noche, solo ahí, es como una pruebita, porque o me rasco los pocos pelos que tengo ya y ¿qué hago? Y apago el radio, que estaba bien rico la música, y me he inspirado yo de aquí. No, hermano, tranquilo, me bajé la música, empecé a hacer mis cosas, le oré a mi Dios, sé el Dios que tengo, y de repente estaba un ángel ahí, el State Farm. Pegoso, y a 35 para la casa, a la 1 de la mañana mi señora se dio cuenta. Y dije, Señor, 1, 2, 3, 4, 7 horas, y me levanto a las 8, 7 horas, más que suficiente, y miren que estoy gozándome, predicándole la palabra a usted. Denle un aplauso al Señor. ¡Aleluya!